descubrí que mi mejor amiga se acostaba con mi novio, y cuando la confronté, me dijo que lo mejor era compartirlo, así las dos seríamos felices. Ni siquiera pude procesarlo, solo tomé mis cosas y me fui. Ella creyó que había ganado, que tendría su final feliz. Pero mi venganza apenas comenzaba. Y muy pronto, no habría un solo lugar donde no la señalaran. Siempre creí que conocía los límites de una traición, o al menos los contornos básicos de lo que una persona cercana podía o no hacerte. Siempre imaginé que si alguien iba a apuñalarme por la espalda, sería alguien con quien tuviera cuentas pendientes, no la persona que me acompañó desde el primer semestre de universidad, con la que compartí no solo clases, sino resacas, cumpleaños, angustias económicas, rupturas amorosas y esa etapa tan patéticamente tierna donde una cree que el amor lo puede todo. Ella se llamaba Lía. O al menos, así la conocían todos. Yo había dejado de verla como una simple amiga desde hacía años. Para mí era prácticamente una hermana, de esas que uno elige con el tiempo y no con la sangre. Porque en ciertos aspectos Lía me entendía incluso mejor que mi familia. Sabía que días me dolía la cabeza antes de que lo dijera, sabía reconocer cuando una sonrisa mía no era real. Y me había escuchado llorar con tanta paciencia durante mis crisis que más de una vez le agradecí con lágrimas en los ojos por no soltarme nunca. De hecho, muchas personas nos confundían con hermanas reales, y cuando les aclarábamos que solo éramos amigas, siempre seguía el mismo comentario: bueno, a veces las amigas valen más que la familia. Lo decían como un cumplido. Yo lo creía como un dogma. Vivimos juntas por casi 3 años en un apartamento que era más de ella que mío, al menos en cuanto a estilo. Era de esas personas que decoraban todo con plantas, luces cálidas y cuadros que parecían sacados de Pinterest. Yo me limitaba a limpiar, pagar mi parte del arriendo a tiempo y respetar sus rituales matutinos con café, velitas de eucalipto y música instrumental. Nos llevábamos bien. A veces discutíamos por cosas pequeñas, como cualquier convivencia, pero nunca hubo una guerra. Nunca me gritó. Nunca le grité. No había drama. Había complicidad. Oh, eso juraba. Al menos hasta que todo se rompió. Mi novio, bueno, mi ex, se llamaba Derek. Llevábamos un poco más de 3 años juntos. No era el hombre más atento del planeta ni el más romántico, pero me hacía reír, me apoyaba en lo laboral y parecía tener planes a futuro que me incluían. Cuando lo presenté con Lía, se llevaron bien de inmediato, y para mí eso fue un alivio. Me pareció normal que tuvieran química, que hablaran como si se conocieran de antes. Los dos eran extrovertidos, se reían de cosas parecidas, compartían cierto gusto por los deportes y se sentaban juntos cuando hacíamos reuniones en casa. Yo no vi nada raro. De hecho, yo era la que les hacía fotos cuando les pedía que se abrazaran para alguna publicación de cumpleaños. Nunca me imaginé que esas mismas fotos iban a convertirse, con el tiempo, en evidencia de lo imbécil que había sido. No lo descubrí de la forma dramática en la que la gente suele imaginarlo. No hubo una escena con sábanas revueltas, ni ropa interior en el sofá, ni sonidos sospechosos saliendo de mi cuarto. Fue mucho peor. Fue progresivo. Fue una serie de pequeños detalles que empezaron a no calzar, pero que yo, en mi estúpido afán de protegerlos a ambos, fui ignorando. Un día Lía me dijo que había perdido su cargador y me pidió prestado el mío, que siempre dejaba en mi velador. A la mañana siguiente noté que había una marca en mi celular, como si alguien hubiera intentado desbloquearlo muchas veces y fallado. Lo dejé pasar. Otro día, Derek llegó con una camiseta que yo sabía que le regalé para Navidad y que había dejado en mi departamento, no en el suyo. Me dijo que probablemente la metí por error en su bolso la última vez que dormimos juntos. Le creí. También comencé a notar que cuando estaba con los dos al mismo tiempo, parecían incómodos. Yo hablaba y sentía que había una tensión que nadie más percibía, pero que me atravesaba como un silbido en el oído. Me volví paranoica en silencio, porque no tenía pruebas y tampoco quería parecer una novia controladora ni una amiga posesiva. Todo explotó una noche de viernes. Teníamos una especie de tradición donde los tres pedíamos comida china y veíamos películas. Esa noche yo salí del trabajo más temprano y pasé por la casa con la intención de sorprenderlos. Quería cambiarme de ropa, poner la mesa y que cuando llegaran ya estuviera todo listo.
Pero al entrar noté que alguien estaba en la ducha, y que la puerta del baño no estaba cerrada del todo. Escuché risas. 2. Femenina y masculina. Mi corazón se congeló, pero me obligué a acercarme, convencida de que debía estar imaginando cosas. Cuando empujé suavemente la puerta, lo vi. No quiero describir detalles porque no quiero revivirlo, pero no había nada que interpretar. Era lo que era. Y estaban demasiado cómodos para parecer personas arrepentidas. Me vieron. Los vi. Nadie gritó. Nadie se tapó. Simplemente se quedaron congelados, como si lo único que les doliera de mi presencia fuera el hecho de haber sido descubiertos. Derek dijo algo como esto no es lo que crees, y Lia solo me miró fijamente, como si le molestara más que la hubiera interrumpido a que la hubiera pillado. Fue entonces cuando, con una serenidad que todavía no entiendo, le pregunté si esto venía pasando desde hace tiempo. Ella me dijo que sí. Sin rodeos. Luego añadió algo que me dejó más destrozada que todo lo demás junto. Dijo, con un tono tranquilo que todavía me da náuseas, que quizás la solución era compartirlo. Que si yo lo amaba, y ella también, y él las quería a las dos, entonces ¿por qué no hacer algo diferente, algo más libre, más maduro? Dijo que así ninguna saldría perdiendo. Que yo debía pensar con la mente abierta. No respondí. Ni siquiera grité. No lancé nada. No lloré. Me di la vuelta, subí a mi habitación, metí mis cosas más importantes en 2 maletas, agarré mi computador, mis documentos, y me fui. No le dije a dónde. No les dejé una nota. No les bloqueé. Solo desaparecí. Estaba tan destruida por dentro que ni siquiera podía odiarlos. Pero sabía algo con una certeza tan clara como la repulsión que sentía al verlos juntos. No me iba a quedar así. No iba a permitir que ellos caminaran por ahí como si nada, celebrando su historia de amor forjada sobre mis ruinas, mientras yo era la exnovia tóxica que se fue sin dar la cara. Ellos no lo sabían, pero ese mismo día, en ese mismo instante en que cerré la puerta de aquel apartamento con las manos temblando, empezó algo mucho más fuerte que mi tristeza. Empezó mi plan. Y juro por lo más sagrado que iba a hacer que lo lamentaran. No con violencia. No con escándalos. Con algo peor. Con silencio. Con estrategia. Y con verdad. Porque si algo tenían ambos, era un montón de mierda que esconder. Y yo, ya no tenía nada que perder. Actualización 1. Pasaron casi 3 semanas desde la noche en que me fui sin hacer escándalo. 3 semanas en las que no respondí llamadas, no abrí mensajes, no publiqué nada, no aparecí en ninguna reunión de amigos ni di señales de vida más allá de lo mínimo para mantenerme funcional en el trabajo. Me refugié en un pequeño estudio amoblado que alquilé por Airbnb al sur de la ciudad, lejos de todo lo que me resultara familiar. Estaba ubicado encima de un garaje viejo y olía a humedad cada vez que llovía, pero tenía algo que necesitaba con urgencia: anonimato. Nadie sabía dónde estaba. Nadie podía encontrarme. En ese espacio de 30 metros cuadrados que compartía con un colchón viejo, una mesa tambaleante y un microondas que sonaba como si fuera a explotar, empecé a recomponerme. No desde el corazón, porque eso seguía hecho mierda, sino desde la cabeza. Y la cabeza, por suerte, seguía operando con un nivel de frialdad que a mí misma me sorprendía. El primer paso fue dejar de llorar. No por orgullo, sino porque el llanto se me volvió inútil. Me vacié tanto las primeras noches que luego solo me quedaba esa sensación reseca en el pecho, como cuando uno intenta exprimir una esponja ya seca. Dormía poco, comía menos, pero cada minuto libre lo dedicaba a repasar mentalmente todo lo que había ignorado antes. Y lo más grave fue darme cuenta de cuántas veces la verdad me rozó la cara y yo simplemente la barrí bajo la alfombra para no incomodarme. Recordé una vez, meses atrás, cuando Lia me preguntó de la nada cuál era la clave de mi celular, supuestamente porque quería pedirle un Uber con mi cuenta. Me pareció normal. Recordé que Derek dejó su laptop abierta una vez y que al revisar su historial por accidente vi una búsqueda que decía cómo ocultar chats de WhatsApp. Pero él lo atribuyó a un artículo que le salió mientras buscaba configuraciones de privacidad. Recordé que cada vez que yo salía del departamento, encontraba cosas mínimas cambiadas,
como si alguien hubiera estado usando mis cremas o mi cepillo de pelo. Todos esos recuerdos regresaron como una película incómoda, y por primera vez no los defendí mentalmente. No traté de justificar nada. Me limité a aceptar que ambos me vieron la cara y que yo, por tonta, por confiada, por ilusa, me dejé. Fue entonces cuando decidí que si iban a pagar por lo que hicieron, no sería con gritos ni con dramas, sino con una venganza construida con tanta calma que el golpe les doliera justo donde más les afectara, la imagen. Porque tanto Derek como Leah vivían obsesionados con lo que proyectaban. Él tenía un trabajo corporativo en una firma de reclutamiento, donde siempre se jactaba de ser el tipo de confianza, el que tenía la cabeza fría, el que era ético y profesional. Y ella, por su parte, trabajaba como asistente en un bufete de abogados medio conocido, donde todo el tiempo subía historias hablando de liderazgo femenino, empoderamiento y hermandad entre mujeres. No podía inventarme ninguna mentira que destruyera eso tan eficientemente como lo haría la verdad. Así que me puse a recolectar. No sabía muy bien cómo lo iba a usar aún, pero sí sabía que necesitaba pruebas. Volví a activar mi viejo teléfono, donde aún tenía conversaciones viejas con ambos. Escarbé entre las fotos del respaldo de Google y encontré más de una donde aparecían abrazados mientras yo no estaba. Empecé a revisar mis correos, mis chats archivados, incluso las notificaciones antiguas en redes, buscando cualquier pequeño indicio que pudiera servirme como pieza para armar el rompecabezas. No me importaba si era algo que no probaba una infidelidad directamente. Me bastaba con que mostrara el tipo de relación íntima y paralela que llevaban a mis espaldas mientras fingían que eran mi pareja y mi amiga. Una noche incluso abrí una vieja cuenta de correo que usábamos Leah y yo cuando estábamos en la universidad. Había sido creada para compartir archivos de proyectos conjuntos y nunca la borramos. Ahí encontré lo que sería una pequeña joya en mi estrategia. Capturas de conversaciones suyas con amigas donde hablaba de cómo algunas mujeres se obsesionan con tipos que claramente no les corresponden y que a veces había que tomar lo que una quiere, sin pedir permiso. En ese momento, cuando leí eso con la certeza de que hablaba de mí, me tembló el pulso de la rabia. Porque ese era el nivel de manipulación que tenía. No solo me había robado al tipo, sino que se permitía pintarme como la intensa, como la que no entendía las dinámicas modernas del amor. Cerré el portátil. Respiré profundo y me repetí a mí misma que eso era justo lo que necesitaba. No podía usar solo el dolor. Tenía que usar lo que ellos me dieron, sus palabras, sus contradicciones, sus máscaras. Todo lo que tanto cuidaban iba a caérseles encima. En paralelo, comencé a reactivar contactos antiguos. No para hablar mal de ellos directamente, sino para preguntar cómo estaban las cosas por su círculo. Supe que Derek había sido ascendido recientemente, pero que aún estaba a prueba por una supervisora nueva que no lo conocía bien. Supe que Leah estaba participando como voluntaria en una campaña para mujeres víctimas de violencia psicológica, lo cual me pareció el colmo del cinismo. Tomé nota mental de cada cosa. Como si todo fueran piezas en un tablero. Como si la vida, de alguna manera retorcida, me estuviera mostrando exactamente por dónde debía moverse mi próxima jugada. Y así, con esa mezcla de rabia y estrategia que no sabía que era capaz de sostener, empecé a escribir mi pequeña venganza. No con tinta. No con palabras. Con silencio. Con paciencia. Y con cada documento, captura y grabación que, sin que ellos supieran, ya tenía guardados en una carpeta con un nombre simple, verdad. Actualización 2. Pasaron poco más de 2 meses desde que me fui de aquel apartamento, y aunque todavía me dolía el pecho cada vez que alguien mencionaba algo relacionado con relaciones, lealtad o perdón, había logrado canalizar esa herida en algo más productivo que la autocompasión. Ya no me temblaban las manos cada vez que escuchaba sus nombres, ni se me llenaban los ojos de lágrimas cuando encontraba en mi ropa algún recuerdo de esa etapa. No. Había logrado avanzar, no porque los hubiera perdonado, sino porque me di cuenta de que, si bien el amor que les tenía había muerto, la necesidad de justicia seguía más viva que nunca. Y cada día era una nueva oportunidad para afilar las herramientas con las que iba a devolverles todo lo que me hicieron, pero multiplicado por 10. No desde el odio impulsivo, sino desde la precisión estratégica. Desde un lugar oscuro, sí, pero completamente lúcido. El primer movimiento importante lo hice una tarde común de martes,
cuando recibí un correo de una compañera del máster que había hecho con Lía. No éramos cercanas, pero alguna vez salimos juntas en un grupo grande, y me tenía en Instagram aunque casi nunca hablábamos. Me escribió para pedirme consejos sobre una entrevista, porque supuestamente Lía le había dicho que yo había ayudado a Derek a preparar una que él había pasado recientemente. Me pareció raro que me mencionara con tanta naturalidad, como si no hubiera pasado nada. Entonces, en vez de contestarle directamente, le pregunté si seguía en contacto con ella y si sabía que yo ya no vivía con Lía. Me dijo que no sabía nada, que simplemente la había visto publicando unas historias con Derek, muy enamorados, y que le pareció tierno que al final el amor verdadero triunfara. Le agradecí el mensaje y la dejé en visto. Pero dentro de mí algo se activó. Si Lía seguía vendiendo la narrativa de que todo había sido una historia de amor romántica que finalmente se concretó, entonces era mi responsabilidad recordarle al mundo lo que realmente pasó. Y no con palabras mías, sino con las suyas. Durante esos días, terminé de ordenar todo el material que había recopilado. Separé las pruebas por carpetas, una con mensajes cruzados entre ellos donde quedaba claro que su relación comenzó mientras él seguía conmigo, otra con las capturas de pantalla donde Lía se burlaba de mí con otras amigas. Una más con fotos de ellos juntos en mi propia casa cuando yo estaba de viaje, y por último una carpeta especial con una nota de voz que ella me había dejado un año antes, donde me agradecía por confiarle todo lo que amaba y me juraba que jamás me traicionaría. Esa nota me dolía escucharla, pero también era la prueba más contundente de su doble cara. Y fue esa la que decidí usar primero. Con la ayuda de una cuenta falsa que había creado semanas antes, armé un perfil muy discreto que parecía de una mujer cualquiera en el mismo estado. Luego redacté un correo anónimo y lo envié a la firma de abogados donde trabajaba Lía. No dije que era su esromate. No usé insultos. Solo incluí un mensaje escueto. Quizás les interese revisar las actitudes de uno de sus empleados fuera del horario laboral. Especialmente considerando que representan a mujeres víctimas de abuso. Y adjunté 2 cosas. La captura de los mensajes donde Lía se reía de una amiga que le contó que había sido manipulada por su pareja, y un pantallazo donde decía que las mujeres se obsesionan con tipos que no les corresponden. Y que hay que quitarles la venda aunque les duela. No era un crimen, claro que no. Pero no era lo que una organización feminista quería ver entre los textos escritos por una de sus voluntarias destacadas. A los días, me enteré por otra conocida que Lía había sido retirada de la campaña en la que estaba participando y que su nombre ya no figuraba en los boletines. No se hizo público, pero fue suficiente para dejarle una marca. Lo que más me complacía no era que le expulsaran, sino que no supiera de dónde vino el golpe. Que no pudiera señalarme. Que empezara a sentirse vulnerable. Que el mundo que tan cuidadosamente había armado comenzara a resquebrajarse sin aviso. Mientras tanto, Derek seguía con su vida aparentemente normal, subiendo fotos con frases ridículas como el verdadero amor llega cuando dejas de buscarlo, y posando en restaurantes con ella como si fueran una pareja ejemplar. Yo no decía nada. Yo solo observaba. Pero también actuaba. Empecé a moverme con más firmeza cuando supe que Derek seguía usando su horario laboral para verse con Lía. Trabajaba en una empresa que manejaba muchas cuentas corporativas y que promovía la ética de uso del tiempo y los recursos, algo que repetían constantemente en sus políticas internas. Así que descargué una aplicación que permitía simular una interfaz de email corporativo, y preparé un documento donde se podía ver un resumen de las horas en las que él supuestamente agendaba reuniones. Pero en realidad estaba enviando mensajes de texto y compartiendo ubicaciones con Lía. No era exacto, por supuesto, pero era convincente. Tan convincente que, al enviarlo a través de un buzón de denuncias internas, que no requería identificación, supuse que al menos haría que alguien lo observara más de cerca. No tenía forma de saber si lo llamaron o no, pero un par de semanas después noté que sus redes sociales empezaron a mostrarse menos activas. Ya no subía fotos con ella. Ya no usaba frases cursis. De pronto, parecía más enfocado en publicar cosas del trabajo, frases motivacionales, y hasta un video en el que decía que a veces la vida te obliga a madurar de golpe. Me reí. Porque sabía perfectamente que lo estaba obligando a madurar. Y no era la vida. Era yo. Lo mejor fue cuando, por pura casualidad,
Vi que alguien cercano a él publicó una historia en la que se les veía en una comida grupal, y Derek lucía tenso, con el celular en la mano todo el tiempo, mirando alrededor como si esperara que alguien lo confrontara. Esa fue la primera vez que sentí que estaba logrando lo que quería, sacarlos de su zona de confort. Que cada paso que dieran lo hicieran con miedo. Que cada persona que los saludara pudiera estar pensando yo sé lo que hiciste. No necesitaba gritar su traición desde una azotea. Solo necesitaba que ellos mismos se ahogaran en el eco del silencio que dejé cuando me fui. Y eso, apenas estaba comenzando. Actualización 3. Pasaron casi 4 meses desde que empecé a mover las primeras piezas, y para ese punto ya tenía claro que no solo estaba logrando desestabilizarlos, sino que había empezado a cambiar la narrativa que ellos intentaban imponer sobre lo que pasó. Era evidente que querían pintarse como dos almas que se reencontraban después de años de negación. Como si lo que construyeron juntos hubiera sido una historia bonita con un final romántico y no la consecuencia de una traición calculada, repetida y descarada. Lo supe no solo por lo que compartían en redes, sino por los comentarios que llegaban a través de conocidos, por cómo algunos en común me ignoraban sin razón aparente, como si yo fuera la villana que se fue sin explicaciones y los dejó libres para ser felices. Esa era la versión que estaban vendiendo. Y lo peor es que les estaba funcionando, al menos hasta que me encargué de destrozarla. La idea me vino una madrugada en la que no podía dormir. Estaba sentada en el suelo, comiendo cereal directamente de la caja, con la espalda contra la nevera y la pantalla de la laptop abierta en un hilo de Reddit donde una chica contaba su historia de infidelidad. Vi los comentarios. Vi cómo la gente se solidarizaba, cómo compartían el hilo, cómo incluso personas que conocían a los implicados empezaban a hablar al respecto. Pensé en todo lo que yo tenía guardado. En cada mensaje, cada foto, cada nota de voz. Y supe que no necesitaba decir sus nombres. Bastaba con contar la historia tal como ocurrió, usar mis pruebas como base y dejar que la gente conectara los puntos. Porque aunque no era famosa, ellos sí eran conocidos en nuestro entorno. Y nuestro entorno era más chico de lo que parecía. Creé una cuenta nueva, con nombre neutral, sin seguidores, sin publicaciones anteriores. Usé un foro local en el que la gente compartía historias personales, de esos que a veces se vuelven virales sin querer. Titulé el post de forma ambigua, como cuando tu mejor amiga y tu novio te traicionan en tu propia casa, pero nadie te cree. Y luego solté todo. Relaté cómo descubrí la infidelidad, cómo me lo confesaron sin remordimiento, cómo me fui en silencio y cómo usaron mi ausencia para vender una historia falsa sobre su nuevo comienzo. Incluí capturas de pantalla cuidadosamente editadas, donde tapé nombres y fotos, pero dejé frases clave. Una de ellas decía textualmente, no me importa si es su novio, él y yo tenemos química, y eso no se puede ignorar solo por lealtad femenina. Otra decía, si ella no supo cuidar lo que tenía, no es mi culpa. Ambas estaban firmadas por Lía. No lo escribí yo. No lo interpreté. Era su propia voz condenándola. El post empezó lento, pero como al tercer día ya tenía decenas de comentarios. Algunos de apoyo. Otros de mujeres que habían pasado por cosas similares. Y luego, como lo esperaba, empezaron los mensajes privados. Gente preguntando si hablaba de fulana y mengano, usando sus nombres reales. Otros aseguraban que ya lo sospechaban. Que siempre les pareció raro cómo se comportaban cuando yo no estaba. Uno incluso me dijo que vio a Derek entrar al apartamento de Lía un día que yo estaba fuera de la ciudad, mucho antes de que todo saliera a la luz. Todo encajaba. Todo apuntaba a ellos. Pero lo mejor fue que yo nunca confirmé nada. Solo respondía, no puedo decirlo. Pero si crees que los conoces, entonces probablemente sí. En paralelo, un amigo mío que trabajaba como diseñador gráfico me ayudó a editar un par de imágenes donde se mostraban las contradicciones entre lo que Lía decía en público y lo que escribía en privado. Lo hicimos como parte de una especie de campaña ficticia llamada Doble Cara. Lo subimos a una cuenta alterna en Instagram que se dedicaba a exponer este tipo de incoherencias entre activismo performativo y comportamientos reales. Esa cuenta ya tenía su audiencia, así que no fue difícil que empezaran a comentar en las publicaciones de Lía, preguntándole si conocía esa página, si se sentía aludida. En cuestión de días,
Leah restringió los comentarios de su cuenta. Borró casi todas sus publicaciones anteriores. Dejó solo una foto suya con la frase: a veces el silencio es la mejor respuesta. Irónico, considerando que el silencio fue exactamente la cuerda con la que yo había empezado a ahorcarlos. Derek, por su parte, empezó a cambiar su actitud en redes. Eliminó todas las fotos con ella. Subió un par solo con su perro, como si estuviera en una etapa de reflexión personal. Pero supe por alguien de la oficina donde trabajaba que el ambiente allá se había puesto raro. Supuestamente alguien había impreso uno de los pantallazos del post y lo dejó sobre la mesa del comedor común. Nadie decía nada en voz alta, pero todos murmuraban. Decían que él ya no almorzaba con nadie, que se encerraba en su cubículo todo el día y que una vez lo escucharon discutir por teléfono en el estacionamiento con una mujer que le gritaba que nunca debió confiar en alguien tan básico. No necesitaba saber más. Yo no había escrito esa frase, pero sabía de dónde venía. Poco después, una excompañera mía de universidad que nunca fue cercana me escribió por mensaje directo. Me dijo que acababa de leer una historia que se parecía demasiado a algo que ella había presenciado una vez en una fiesta, donde Leah y Derek desaparecieron juntos por casi una hora y luego regresaron actuando como si nada. En ese momento ella pensó que yo sabía. Pero al ver el hilo, se dio cuenta de que no. Me pidió disculpas. No le respondí. No porque estuviera molesta con ella, sino porque entendí que el efecto dominó ya había comenzado. Que cada persona que se sintiera culpable por no decir nada antes, ahora lo iba a expiar exponiéndolos. Y eso era todo lo que yo quería. No necesitaba que me defendieran. Solo que dejaran de defenderlos a ellos. Para cuando terminé de archivar los nuevos mensajes y capturas, ya tenía más material del que imaginé. Pero no lo iba a usar todo de una. No. Había aprendido que lo más efectivo no era explotar una bomba, sino dejarla latente. Que vivieran con la ansiedad de no saber cuándo iba a estallar la próxima. Y mientras tanto, yo seguía con mi vida, más tranquila, más centrada, con menos lágrimas en la almohada y más fuerza en la voz. Porque ya no era la víctima. Ahora era la mano invisible que sostenía el hilo. Y ellos, solo estaban comenzando a darse cuenta. Actualización 4. Había pasado ya medio año desde que salí por última vez de aquel apartamento con las manos temblando y la garganta hecha un nudo que no se desató durante semanas. Medio año desde que me vi obligada a tragarme la versión que ellos impusieron mientras yo desaparecía sin fuerza para dar explicaciones. Pero ahora, 6 meses después, era yo quien sostenía el guión, era yo quien había transformado la historia en algo mucho más grande que una traición doméstica. Lo que ellos jamás imaginaron fue que una mujer rota, en silencio, podía reconstruirse tan meticulosamente que cada paso, cada respiración, cada mensaje, formara parte de un plan del que no podían escapar. Hasta ese momento, ninguno de los dos había intentado contactarme directamente. Había visto algunos intentos pasivos por redes, un follow repentino, un me gusta en una foto vieja, incluso un comentario de una cuenta secundaria que luego desapareció. Pero nunca un mensaje directo. Nunca una disculpa real. Y yo tampoco lo esperaba. Sabía que el ego de ambos no les iba a permitir ceder tan fácil. Hasta que lo hizo ella. Fue un domingo por la noche, cuando volvía de casa de mi prima, que vi en mi bandeja de entrada un correo con el asunto: no sé si vas a leer esto, pero necesito intentarlo. Venía desde su dirección personal. La misma que habíamos usado años atrás para enviar resúmenes de clase y links de Pinterest con ideas para decorar el apartamento. No lo abrí de inmediato. Lo dejé ahí, como quien ve un animal herido en la calle y no sabe si acercarse. Me duché. Ordené la cocina. Puse música. Y cuando sentí que podía leerlo sin que me hirviera la sangre, lo abrí. Era largo. Más de 1000 palabras. Y en ningún momento usó la palabra perdón. Empezaba diciendo que había cometido un error, que no esperaba que yo la entendiera, pero que lo había hecho por impulso, por soledad, por desconexión emocional conmigo. Como si nuestra amistad fuera una relación amorosa de la que se había ido desconectando con el tiempo. Decía que Derek la había manipulado, que le decía que yo ya no lo amaba, que lo nuestro era solo rutina, y que ella cayó porque también se sentía vacía,
y que en ese vacío se confundieron. Que lo suyo no fue premeditado, pero tampoco se detuvo cuando debió hacerlo. Y luego vino lo que me provocó una carcajada que ni yo esperaba. Dijo que si yo alguna vez la había querido como decía, entonces debía entender que su felicidad con él era real. Y que había decidido quedarse con él porque ya era muy tarde para desandar lo que hicimos. Terminó el correo con un "no espero nada de ti, solo que no nos sigas hundiendo, porque hay cosas que ya no podemos borrar". No contesté. No lo leí 2 veces. Solo tomé una captura. Y guardé esa captura junto con las demás. Porque lo que ella no sabía era que justo al enviar ese mensaje, acababa de darme la última pieza que me faltaba para cerrar un ciclo. Me había confirmado, con sus propias palabras, que sabía lo que hizo. Que no fue un accidente. Que no fue una reacción descontrolada. Fue una elección. Y eso, para mí, era más valioso que cualquier disculpa vacía. Porque me daba el permiso moral de no sentir lástima. De seguir con lo que ya estaba armado sin titubear. Días después, una conocida que trabaja en la misma firma donde estaba Lía me escribió por Telegram. No éramos amigas cercanas, pero habíamos compartido un grupo de estudio en la universidad. Me dijo que ya no trabajaba ahí, que la habían despedido por temas de clima laboral, pero que en realidad todos sabían que tenía que ver con las denuncias anónimas que circularon meses atrás. Lo que me sorprendió fue que también me contó que Lía había tenido una especie de colapso en una reunión. Que empezó a llorar a mitad de una presentación y que salió corriendo del edificio. Desde entonces, supe que ya no iba a regresar a su antiguo trabajo. Y con ella fuera de la firma, y su imagen pública hecha trizas entre sus conocidos, solo me faltaba el otro. Derek seguía actuando como si nada, pero se notaba que estaba desubicado. Se vestía diferente. Ya no iba a eventos sociales del círculo en el que antes se movía con tanto orgullo. Publicaba fotos suyas en solitario con frases casi religiosas sobre el destino y el perdón, como si estuviera atravesando una transformación espiritual forzada. Pero por dentro, seguía siendo el mismo tipo vacío que usaba a la gente para sostener su ego. Y yo sabía exactamente cómo tocar la cuerda que más lo iba a desarmar. Contacté a una de las mujeres que trabajaba con él. No directamente, claro, sino a través de una conocida que yo sabía que tenía acceso a ese entorno. Le envié de forma anónima una captura de pantalla de uno de los chats entre Derek y Lía, donde él hablaba mal de una compañera de trabajo a la que llamaba la vieja frustrada que se cree jefa. Esa compañera era la misma que ahora estaba en proceso de ser promovida como supervisora directa. No tuve que hacer más. Solo dejé que el archivo llegara a las manos correctas. Un par de semanas después, me enteré por otro conocido, uno que aún tenía contacto con él, que Derek había sido retirado de uno de los proyectos más importantes de la empresa. Nadie dijo por qué. Solo que había perdido confianza del equipo. Según lo que me contaron, él trató de fingir que era una decisión voluntaria, pero se notaba en su rostro que no era así. Y lo más simbólico fue que, mientras todo esto pasaba, Lía empezó a desaparecer de sus redes. La última publicación de ambos fue una selfie tomada frente a un mural, con la frase "siempre habrá tormenta antes del sol". Días después, fue eliminada. No había rastro de ellos como pareja. Y aunque no sabía con certeza si seguían juntos o no, lo que sí sabía era que esa imagen de cuento de hadas moderno que intentaron imponerse les había desmoronado completamente. Y ni siquiera sabían de dónde venía la lluvia. Pero yo sí lo sabía. Sabía que todo había sido provocado desde la raíz por las cosas que ellos mismos habían sembrado. Yo solo me encargué de regarlas en silencio. Y cada flor marchita que les quedaba alrededor, cada oportunidad perdida, cada mirada sospechosa en su entorno, era el eco de mi silencio. Un silencio que ellos subestimaron. Y que ahora no podían callar. Actualización final. Pasó un año completo desde la noche en que los encontré en aquella ducha, la misma en la que supe que ya no había vuelta atrás, ni para ellos ni para mí. 12 meses exactos desde que arrastré mis maletas fuera de ese apartamento sintiéndome hueca, apenas humana, rota de un modo que no se ve, pero que se siente con cada paso que uno intenta dar. Un año desde que mi mejor amiga y mi pareja me miraron como si fuera yo la que sobraba, como si el problema fuera mi presencia y no su traición. Pero ahora, al otro lado de todo eso, no solo me reconozco de nuevo,
sino que me miro con una claridad que jamás imaginé tener. No soy la misma mujer que se quedó en silencio por no saber qué hacer. Tampoco soy la que buscaba entender las razones de quienes solo supieron aprovecharse de mi confianza. Ahora soy otra. Una versión mía que no necesita explicarse, que no se disculpa por ver la venganza no como rabia, sino como equilibrio. Porque eso fue exactamente lo que hice, restablecer el equilibrio que ellos destruyeron sin mirar atrás. Después de que Derek perdiera su puesto en el proyecto clave de su empresa y que Leah fuera apartada de cualquier espacio donde pudiera tener poder sobre otras mujeres, mi plan entró en una etapa más pasiva. No porque se hubiera acabado, sino porque ya no necesitaba seguir empujando. Ellos solos habían entrado en un declive del que ya no sabían cómo salir sin tropezar más fuerte. Los amigos en común que antes compartían sus publicaciones dejaron de comentar. Algunos incluso los eliminaron. Un par de conocidos me escribieron por separado para decirme que se habían enterado de lo que pasó realmente y que lamentaban haberme dado la espalda cuando creyeron otra versión. No contesté con rencor. Solo dije lo mismo a todos, no hace falta que se disculpen. Ya pasó. Porque de verdad había pasado. No porque lo hubiera perdonado, sino porque para ese momento ya no me dolían. Me daban lástima. Y no por lo que perdieron, sino por lo que demostraron ser. Ya no vivía en el mismo estado. Conseguí un trabajo remoto mejor pagado, me mudé a una ciudad pequeña donde nadie me conocía y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la tranquilidad era algo posible, real, no una fantasía de película. Tenía una nueva rutina, nuevas personas cerca, nuevos fines de semana que ya no giraban en torno a reparar lo que otros rompían. Incluso había empezado a salir con alguien. Nada serio al principio, pero distinto. Un hombre sencillo, honesto, que no me hacía sentir que tenía que ganarme su lealtad. A veces me preguntaba por mi pasado, y yo respondía solo lo justo. No porque lo ocultara, sino porque entendía que no todo el mundo merece acceso a ciertas cicatrices. Hay heridas que se cierran mejor cuando uno las guarda en la medida exacta en que dejan de doler. Un día, sin buscarlo, una antigua amiga que todavía seguía a Leah en redes me envió un enlace. Era una transmisión en vivo en la que ella, con el rostro demacrado y los ojos hinchados, hablaba sobre el daño que pueden hacer las personas cuando actúan desde el resentimiento. No mencionó nombres, pero era evidente que hablaba de mí. Dijo que no todo es blanco y negro. Que a veces uno comete errores por amor. Que ella había pagado demasiado caro por un momento de debilidad. Que estaba arrepentida, pero que nadie le permitía reconstruirse. Le apagué el video a los 5 minutos. No porque me afectara, sino porque entendí que lo que buscaba no era redención, sino lástima. Y yo no tenía ninguna. Porque esa mujer que lloraba en una transmisión no era la misma que me ofreció compartir a mi novio como si fuera una taza de café. No era la misma que, en vez de disculparse, construyó una mentira pública para parecer víctima de su propia historia. Era otra, una versión rota que no entendía en qué momento todo se le fue de las manos. Yo sí lo sabía. Fue justo cuando creyó que podía pisotearme sin que hubiera consecuencias. A las pocas semanas, Derek reactivó su cuenta personal. No era una cuenta pública, pero tenía amigos míos en común. Subió una foto suya trabajando en lo que parecía una cafetería. Con un delantal, rodeado de tazas y platos. En la descripción decía algo como empezando desde cero, pero con más claridad que nunca. Me dio una mezcla de satisfacción y vergüenza ajena. Satisfacción porque sabía que ya no estaba en ese mundo corporativo donde se sentía superior a todos. Y vergüenza porque aún intentaba disfrazar las consecuencias de sus actos como si fueran epifanías místicas. Él no empezó desde cero por elección. Empezó desde cero porque destruyó todo lo que tocó. Y lo hizo con una sonrisa en la cara, creyendo que nadie le iba a reclamar. Yo nunca grité, nunca expuse su nombre directamente, nunca recurrí a amenazas. Solo le mostré al mundo quién era. Y ahora no podía caminar entre ese mismo mundo sin sentir que en cada esquina alguien lo miraba sabiendo lo que hizo. Hace poco, una chica a la que apenas conozco me escribió un mensaje que me hizo sonreír. Dijo que había leído una historia anónima que contaba algo muy parecido a lo que viví, y que si era yo,
Quería que supiera que la forma en que actué le había dado fuerza para salir de una relación igual de tóxica. Me lo dijo con tanta honestidad que, por un instante, sentí que todo lo que había hecho tenía aún más sentido. No solo había devuelto el golpe. Había convertido el daño en algo útil. Y eso, al final, era mi mayor victoria. No necesitaba verlos arruinados en la calle, ni humillados públicamente, ni rogarme perdón de rodillas. No. Lo único que quería era que no pudieran hablar de su historia sin que alguien les recordara que no fueron víctimas, que no fueron inocentes, que no fueron ejemplo de nada. Que cada vez que alguien los viera tomados de la mano, pensaran en lo que hicieron para llegar ahí. Y por lo que supe, eso ya estaba ocurriendo. Porque incluso en silencio, incluso sin nombres ni acusaciones directas, ya no había un solo lugar donde no lo señalaran. Y esa, sin duda, era la forma más dulce de cerrar todo. En paz. Con la cabeza en alto. Y sin cargar culpas que no eran mías.